Hoy exploraremos la fascinante historia bíblica del nacimiento de Jacob y Esaú, dos hermanos con destinos entrelazados desde el vientre materno. Hablamos del primogénito visto desde una narración histórica, pero que debemos de interpretarla como una narración teológica y espiritual. Pero esto será explicado por nuestro maestro. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham, el patriarca, engendró a Isaac, continuando así su linaje. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram y hermana de Labán arameo. Rebeca era estéril, por lo que Isaac oró fervientemente a Jehová por su mujer, y Jehová escuchó su súplica y Rebeca concibió. Sin embargo, los hijos luchaban vigorosamente dentro de ella. Rebeca, angustiada, se preguntó: «Si es así, ¿para qué vivo yo?». Fue entonces a consultar a Jehová, buscando respuestas a su inusual embarazo y a la lucha interna de sus hijos. Y Jehová le respondió: «2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas». Continuó diciendo: «El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, tal como Jehová había predicho. Salió el primero, rubio y todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que significa velludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que significa el que persigue o va detrás de un propósito. Isaac tenía 60 años de edad cuando Rebeca dio a luz a estos 2 hijos, marcando un momento crucial en la historia bíblica. Y ahora los dejo con nuestro maestro el hermano Cáceres. Adelante. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien tiene el privilegio de guiarlos en este día de reposo, ya que, en armonía con la Escritura, todos los días reposamos del pecado. Tengo el privilegio de guiarlos a través de uno de los temas más profundos y difíciles de interpretar en las Sagradas Escrituras. Hoy, vamos a desentrañar este tema teológica, exegética y hermenéuticamente, que ha sido tan mal interpretado en nuestras congregaciones. Hablo del concepto de la primogenitura. Por tanto, como siempre, póngase cómodo o cómoda. Busque un lugar tranquilo sin distracciones, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Lo que usted aprende aquí, no lo aprende en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela sabática ni dominical. Este video dura 30 minutos. Por tanto, les exhorto a mirarlo y escucharlo en su totalidad, para que no se pierda nada de las verdades que van a ser reveladas hoy. Hoy, su territorio espiritual será ensanchado grandemente y crecerá en el conocimiento de la voluntad del Padre y madurará en la fe de Jesús. Invite a alguien para que lo acompañe y ambos se edifiquen con el estudio de hoy. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, aprovecho para exhortarlo a que lo haga. Búsquenos en nuestra nueva página de Facebook, ya que la anterior fue flageada. También estamos en YouTube, Rumble, la X, Telegram, Instagram y TikTok. Empecemos. Ya hemos escudriñado la lucha por la primogenitura entre Jacob y Esaú. En el estudio descubrimos que lo que Jehová amó en Jacob fue su paradigma, y lo que aborreció, es decir, lo que menospreció en Esaú, fue también su paradigma. Un paradigma, para aquellos hermanos que desconocen este término, un paradigma es un sistema de pensamientos estructurado en su mente, conciencia o corazón, por medio del cual usted vive, actúa y toma decisiones. Este sistema de pensamientos es también conocido como un patrón de pensamientos. Dice el Proverbio 23.7, referente al ser humano, que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que este proverbio revela es que el hombre se convierte en el resultado de sus pensamientos o de su paradigma. Dice el Salmo 37:31, que la ley de Jehová está en el corazón del hombre recto. Por tanto, sus pies, es decir, en su forma de pensar, actuar y vivir, no resbalarán.
encontramos que la ley de Jehová estaba en el corazón de Jacob, y esto fue lo que Jehová amó. Por otro lado, dice el Salmo 14:1, que el necio, es decir, el que no teme a Jehová, dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio se ha corrompido, hace obras abominables, y no hay en él obras de bien. Ese necio, ese hombre que ha desechado el temor, es decir, que ha desechado la autoridad de Jehová en él, se ha corrompido haciendo obras abominables. Esa necedad fue la que Jehová aborreció o menospreció en Esaú. Y quiero aclarar algo que ya dije en el estudio de Jacob y Esaú. Recordemos que la narración de la venta de la primogenitura por Esaú a Jacob, aunque está narrada dentro de un contexto histórico, su interpretación no es histórica, sino una interpretación teológica, espiritual y hermenéutica. Todas las narraciones en la Escritura son presentadas dentro de un contexto histórico. Sin embargo, detrás de esas narraciones históricas, se oculta una narración teológica, la cual debe de interpretarse espiritual y hermenéuticamente. Estas narraciones teológicas en la Escritura tienen como objetivo revelarnos verdades espirituales, las cuales no se pueden interpretar de otra manera, porque son espirituales. Es decir, que nos revelan aspectos del alma, del corazón, de la conciencia humana. Jacob y Esaú. Dentro de esta narración histórica, se oculta una narración teológica, la cual nos revela la simbología de los dos opuestos o extremos de la ley de Jehová en el corazón humano. Hablamos de dos paradigmas que se oponen entre sí. Estos dos paradigmas son los dos opuestos o extremos del árbol de vida, o como todos conocemos, los mandamientos, la ley, la palabra, el logos, la verdad, los pensamientos de Dios, y todo esto se resume en la voluntad de Dios. Todos estos términos que encontramos a través de toda la Escritura tienen un principio en Génesis conocido como el árbol de vida. Estos dos paradigmas existen en todo ser humano. Elías nos dice que el mundo claudica entre dos pensamientos. Estos dos pensamientos son el conocimiento del bien y del mal. Y yo pregunto, ¿cuál de estos dos pensamientos lo domina? ¿A cuál de los dos señores usted le sirve? Jesús dijo que no podemos servirles a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Por tanto, tomando el concepto de la primogenitura dentro del contexto que la Escritura la revela, dentro de un contexto teológico y espiritual, no podemos interpretar este concepto de la primogenitura dentro de un contexto histórico y literal. Existen varias verdades subyacentes en la Escritura, y una de ellas es que toda la Escritura es inspirada o soplada por Dios. ¿Qué significa que la Escritura es soplada por Dios? Y, por favor, presten atención a lo que voy a decir. El término griego usado por Pablo en 2 Timoteo 3:16, que, dicho sea de paso, es la única vez que aparece en la Escritura, es theopneustos. ¿Qué significa este nombre raro? Theopneustos significa literalmente inspirado por Dios o exhalado por Dios. Espiritualmente, expresa la convicción de que las Escrituras no son meros escritos humanos, sino que llevan la autoridad y el soplo divino que transforma y guía la mente, los pensamientos del creyente, de modo que su vida sea transformada conforme a la voluntad divina. La traducción literal, respirado por Dios, que, en sentido figurado, fue traducido como inspirado por Dios. Ahora bien, en un sentido teológico y espiritual, significa que la Escritura es fuente de autoridad divina. El término subraya que la Biblia no es solo literatura histórica humana, sino revelación divina. Cada palabra tiene peso porque procede del soplo de Dios. La Escritura, al ser inspirada o soplada por Dios, tiene una función transformadora. Según 2 Timoteo 3:16 y 17, la Escritura inspirada es útil para enseñar, corregir y formar en justicia, equipando al creyente para toda buena obra.
La imagen del soplo conecta con la acción del Espíritu Santo, pneuma, en la creación y en la vida espiritual. Así como Dios sopló vida en Adán, Génesis 2:7, sopla vida en las Escrituras para vivificar al lector. Los padres de la Iglesia interpretaron theopneustos como garantía de que la Escritura es confiable y normativa para la fe, distinguiéndola de otros escritos religiosos o filosóficos. El término theopneustos no solo describe un origen divino, sino también una relación dinámica. Dios respira su palabra, y el creyente la recibe como aliento vital. La Escritura se convierte en un espacio de encuentro, donde el Espíritu sigue soplando, iluminando y transformando. En otras palabras, theopneustos no es solo una etiqueta doctrinal, sino una invitación a experimentar la Biblia como palabra viva, que procede del corazón de Dios y se dirige al corazón humano. El soplo divino se enlaza directamente con su dimensión espiritual, es decir, una vida transformada. No es solo un concepto académico, sino una invitación a experimentar la Escritura como aliento de Dios que sigue actuando hoy. Ahora bien, ¿por qué traje a relucir lo que Pablo le dijo a Timoteo? Porque Pablo no solo experimentó al Mesías en él, sino que Pablo discernió que esa experiencia transformadora en él fue causada por su comprensión de que lo que él había recibido trascendía cualquier comprensión literal. El encuentro de Pablo con Jesús camino a Damasco no fue una simple experiencia literal, sino una profunda y sobrenatural experiencia espiritual. Esa experiencia despertó en Pablo el espíritu que había estado oculto desde el principio. Ese espíritu, esa verdad, esa ley, esa palabra, esos mandamientos, los cuales ya definimos como la voluntad de Dios, fue manifestada en el corazón, conciencia o mente de Pablo. Esa verdad, esa palabra, esa ley manifestada en Pablo, se ha convertido en su primogénito. Pablo, antes de su encuentro con Jacob, era Esaú. Pablo, antes de su encuentro con Set, era Caín. Pablo, antes de su encuentro con David, era Salomón. Pablo, antes de su encuentro con Jesús, era Adán. Y, si usted no ha captado el mensaje, se lo voy a descifrar. El encuentro de Pablo con Jesús camino a Damasco es una narración teológica y profundamente espiritual, cuyo objetivo es revelar la lucha, en sentido figurado, de Jacob y Esaú, la lucha de Jesús y Satanás en el vientre de su madre. Su madre es la conciencia, la mente o el corazón de Pablo. El vientre de Pablo es su mente, donde luchan estos dos paradigmas. Esa madre dio a luz a su hijo primogénito, es decir, dio a luz a Jesús en él. De ahora en adelante, ese primogénito en Pablo es su paradigma, porque ese paradigma llamado Jesús ha redimido a ese paradigma llamado Satanás. ¿Significa esto que ese paradigma llamado Satanás dejó de existir? En ninguna manera, hermanos. Ese paradigma llamado Satanás no ha dejado de existir en Pablo, por cuanto es el extremo negativo de la ley o del árbol de vida en Pablo. Ese paradigma ha sido redimido por Jesús, es decir, que es el paradigma dominante en Pablo. Sin embargo, todavía ese paradigma llamado Satanás en Pablo sigue actuando y tratando de recuperar su antigua posición y dominio en Pablo. Pablo dice que el Señor le dio un aguijón en la carne, un mensajero o un pensamiento o paradigma de Satanás que lo abofeteara. ¿Con qué propósito? Para que Pablo no se enalteciera sobremanera, es decir, que reconociera que el pecado sigue activo en la carne y que el aguijón de la muerte es el pecado, y que el poder del pecado es la misma ley. 1 y 2 Corintios. Y el mismo Pablo en su carta a los Gálatas lo expresa de una manera sencilla, revelando la lucha interna del espíritu y la carne, los cuales se oponen entre sí. Y lo mismo que aconteció en Pablo, se supone que debió de acontecer en usted. De igual manera, aconteció en mí. Esa lucha en el vientre de Pablo es la misma lucha que la iglesia tiene en su vientre.
Ahora bien, ya hemos explicado lo que es la primogenitura espiritual, como es revelada en el Nuevo Pacto. En Antiguo Pacto, antes de que el pueblo de Israel sea liberado del poder de Faraón, ya vimos en el estudio anterior la primogenitura y su significado dentro de un contexto histórico. Por tanto, no voy a tocar ese tópico en este estudio, porque entiendo que todos han comprendido esta terminología dentro del contexto histórico por siglos. Sin embargo, y voy a obviar la muerte de los primogénitos de Egipto, los cuales también debemos de interpretarla dentro de un contexto teológico y espiritual. Sin embargo, cuando el pueblo es llevado al desierto, vamos a encontrar dos terminologías usadas por Jehová, cuyo objetivo era preparar al pueblo para llevarlos a una comprensión o a un discernimiento espiritual. Recordemos que, al igual que la narración de Jacob y Esaú, debemos de discernirlas dentro de un contexto teológico y espiritual. También lo son todas las narraciones bíblicas. De estas dos terminologías usadas por Jehová, solo voy a tocar una de ellas, porque la otra la vamos a tocar en este estudio, pero en otro capítulo que todavía no hemos llegado. Hablamos del término primicias, la cual es también revelada por Pablo en Romanos, Corintios, Santiago y Apocalipsis. Y antes de comenzar, quiero volver a Pablo nuevamente. Ese primogénito o paradigma en Pablo es las primicias para el Padre. Esas primicias para el Padre son los pensamientos dominantes en el corazón de Pablo. Esos pensamientos dominantes o ese paradigma en Pablo es la voluntad de Dios en él. Ese es el temor de Dios en Pablo. El temor de Dios en nosotros es reconocer la autoridad divina sobre nuestra voluntad. Ya no se trata de mi voluntad, sino de la voluntad de Dios, redimiendo mi voluntad. Pablo en Romanos 12 nos revela que diariamente debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ese cuerpo es el que está gobernado por el paradigma llamado Satanás. Ese cuerpo o esa carne debemos de sacrificarlo vivo, santo y agradable a Dios. Y, para eso, debemos de someter a ese paradigma Satanás a la voluntad del Padre. Este sacrificio es el que Jesús nos revela en Mateo, Marcos y Lucas: negarnos a nosotros mismos, es decir, someter nuestra voluntad a la del Padre, tomar nuestra cruz, es decir, asumir las consecuencias de someter nuestra voluntad al Padre y no correr desenfrenadamente con el mundo, y seguirlo. Ese seguirlo implica encarnar en nosotros a Cristo. Esas primicias que ahora dominan a Pablo es el sello del Espíritu Santo en él. Y con esto vamos a dejar a Pablo por un momento y volvamos a las primicias. La primera vez que aparece el término primicias es en Éxodo 23:19. Y leemos: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Este texto combina dos mandatos: ofrecer lo mejor a Dios y evitar una práctica considerada cruel y simbólicamente desordenada. Teológicamente, subraya la gratitud y consagración de lo primero a Dios, y espiritualmente enseña el respeto por la vida, la armonía de la creación y la confianza en la abundancia divina. El contexto del versículo forma parte del Código de la Alianza, Éxodo 20:23, donde Dios entrega a Israel leyes sobre justicia, culto y vida comunitaria. El versículo une dos temas relacionados: las primicias, ofrecer lo mejor de la cosecha como reconocimiento de que todo proviene de Dios. Estas cosechas, si la interpretamos literalmente, se refiere a la siembra y cosechas de los frutos. Es decir, que de esa siembra, los primeros y los mejores frutos son para Dios. Ahora bien, si lo interpretamos teológica, espiritual y hermenéuticamente, discerniremos la profunda verdad espiritual que el texto revela. En otras ocasiones ya hemos aprendido que la tierra en la Escritura es un indicativo teológico y hermenéutico, cuyo objetivo es revelar la mente del ser humano. La siembra son los pensamientos que nosotros cultivamos en nuestra mente. Entiéndase, el sistema de pensamientos o paradigma que nos domina.
Esos pensamientos producen frutos. Esos frutos, espiritualmente hablando, son nuestras obras, ya sean santas o profanas, justas o injustas. Esos frutos o esas obras están delante de Jehová, ya sean buenas o malas. Sin embargo, el texto hace referencia a los buenos frutos, a las buenas obras. Si su siembra es mala, producirá frutos malos, y si esos frutos son ofrecidos a Jehová, no subirán con olor grato delante de él. Esos frutos malos son echados al fuego y quemados, porque ninguna ofrenda leudada será aceptada delante de Jehová. Pero si su producción es buena, justa y santa, son recibidas con olor grato delante de Jehová. Y el segundo mandamiento incluido en el verso es la prohibición de cocer el cabrito en la leche de su madre. Fíjate que uno es parte del otro. No cocer el cabrito, es decir, la ofrenda a Jehová, como práctica pagana asociada a rituales de fertilidad en Canaán, la cual no era aceptable delante de Dios. Entonces, en este verso encontramos lo que Jehová quiere de nosotros y también lo que aborrece de nosotros. En este verso, también encontramos los dos opuestos o extremos de la ley. Ya hemos visto a las primicias en relación con la siembra y a la cosecha, que, dicho sea de paso, esto también es conocido en el Nuevo Pacto como la ley de la siembra y la cosecha. Por otro lado, Jehová establece la fiesta de las semanas, y estas fiestas son con relación a las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Éxodo 34:22. En el contexto literal, todos entendemos esto, pero ¿qué tal en el contexto teológico? Y repito nuevamente, todas las narraciones bíblicas, aunque estén narradas en un contexto histórico literal, es necesario interpretarlas como una narrativa hermenéutica, espiritual y teológicamente. Ya hemos aprendido que toda la Escritura es soplada o inspirada por el Espíritu de Dios. Por tanto, esa palabra debemos de interpretarla de la misma manera como fue inspirada. Dios respira su palabra, y el creyente la recibe como aliento vital. La Escritura se convierte en un espacio de encuentro donde el Espíritu sigue soplando, iluminando y transformando el corazón humano. En otras palabras, que esa inspiración es una invitación a experimentar la Biblia como palabra viva, que procede del corazón de Dios y se dirige al corazón humano. Si tomamos estas narraciones al pie de la letra, no lograremos discernir el mensaje que oculta. Por tanto, hablamos de las primicias de la siega o la cosecha del trigo. Aquí, Jehová es más específico. Habla de la cosecha del trigo. El trigo en la Escritura es un indicador hermenéutico que nos revela la verdad oculta del pan o de la palabra de Dios. Y aunque no voy a abundar en las fiestas, sin embargo, debemos de tomar en consideración lo que Dios exige dentro de un contexto teológico y espiritual de esta fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas, conocida como Shavuot en hebreo o Pentecostés en griego, celebra la cosecha del trigo y la entrega de la Torá en el Sinaí. Esta festividad bíblica ocurre 7 semanas después de la Pascua. Éxodo 34:22. ¿Por qué 7 semanas? ¿Qué simboliza el 7 en la Escritura? Ya aprendimos que el número 7 es una figura simbólica que nos revela los propósitos redentores de Dios. Nos revela su santidad en nosotros. ¿Y por qué las 7 semanas? Las 7 semanas es también una figura hermenéutica que nos revela el tiempo del cumplimiento de los propósitos redentores de Dios en la humanidad. Las 7 semanas, que suman los 49 días antes del día de Pentecostés, para que se cumplan las 50 semanas. Estas 50 semanas es una figura hermenéutica que nos revela un jubileo. Esos 120 años revelados en Génesis, como los que Dios otorga al ser humano de vida, no podemos interpretarlos literalmente tampoco. Esos 120 años es una figura teológica que nos revelan los 120 jubileos. Esos mismos 120 años están figurados en la vida de Moisés. Por tanto, amados hermanos,
Debemos de cambiar nuestra manera de ver la Escritura. Pablo dice que Cristo es las primicias de la resurrección. ¿Cuándo resucitó Cristo? Cristo resucitó el día después del sábado, que es el día que inicia la fiesta de las semanas, Pentecostés, que es el día donde se presentan las gavillas de las primicias. Por tanto, al Cristo resucitar, ese día cumple en sí mismo la figura de las primicias. Es decir, que Cristo se convierte en el primer pensamiento o paradigma para Dios. Jesucristo es el primer fruto de esa cosecha. Ahora bien, Pablo revela en su carta a los Efesios que Cristo, es decir, ese paradigma o sistema de pensamientos divino, fue puesto por autoridad sobre todo dominio, principado, poder y señorío, y que ese Cristo nos fue dado a la Iglesia por cabeza, es decir, por Rey. Entonces, si usted es inteligente, y yo sé que usted es, debe de discernir esta verdad. Vamos ahora a la fiesta de los panes sin levadura. Y con esta cerramos el estudio por hoy. La fiesta de los panes sin levadura, Chag Hamatzot, comienza el 15 de Nisan, justo después de la Pascua, y dura 7 días. Teológicamente, representa la purificación del pecado, y espiritualmente simboliza la salida de la esclavitud del pecado hacia una vida de santidad y verdad. Éxodo 12, 15, 20. Dios ordena comer pan sin levadura durante 7 días y eliminar toda levadura del hogar. ¿Qué significa esto? Comer pan sin levadura es una figura hermenéutica. Y por hermenéutica, entiéndase por el amor de Dios, que necesita ser interpretada. Comer pan sin levadura nos revela una vida sin pecado, apartado en santidad y en justicia, conforme a los propósitos y voluntad de nuestro Padre Celestial. Los 7 días simbolizan el propósito eterno de Dios para nosotros. Ese propósito es nuestra santidad. Representan un proceso de santidad, de transformación. No es solamente de salir del pecado, es salir para transformar nuestro corazón. Fuimos llamados a vivir en santidad y justicia. El eliminar toda levadura de nuestra casa o de nuestro hogar simboliza que en nuestro cuerpo no reine el pecado. Simboliza pureza, santidad y rectitud. Dios nos está mandando a santificar nuestros cuerpos para que Él se pueda manifestar en nosotros. Somos el templo de Dios. El pecado en nuestro cuerpo no permite que Dios se manifieste en nosotros. Es por esta razón que Él nos exhorta a ser santos como Él es santo. Esta narración no se trata de usted comer pan sin levadura literalmente. Usted se puede comer todo el pan que usted quiera, sin levadura o con levadura. No hay problema porque esta narración es teológica, espiritual y hermenéutica. Levítico 23, 6, 8. Instituye esta fiesta como estatuto perpetuo, con días de reposo solemne al inicio y al final. Ya aprendimos que estatuto perpetuo hace referencia a un tiempo con un fin en particular. En el contexto histórico, los israelitas salieron de Egipto apresuradamente, sin tiempo para fermentar el pan. El matzá, que es pan sin levadura, se convirtió en símbolo de esa liberación. La liberación del pecado. La levadura representa el pecado, la corrupción, el orgullo, la hipocresía, malicia y enseñanzas erróneas. El pan sin levadura representa la verdad, la sinceridad, humildad, mansedumbre. Eliminarla del hogar es un acto físico que refleja una limpieza espiritual. Pablo lo reafirma en 1 Corintios 5, 7, 8. Desháganse de la vieja levadura. Celebremos la fiesta con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Así como Israel salió de Egipto, el creyente es llamado a salir del pecado y no volver atrás. La fiesta marca el inicio de una nueva vida, libre del dominio del faraón, figura de Satanás. El matzá es plano, sencillo, sin adorno, como debe ser el alma que camina con Dios. Comerlo durante 7 días es una forma de internalizar la pureza, recordando que la libertad no es solo física, sino espiritual.
La fiesta conecta la liberación del pasado con la preparación para recibir la palabra. Torá en Sinaí o Espíritu en Pentecostés. Por tanto, amados hermanos, para que esta liberación sea una realidad en nuestra vida, de la única manera en la que puede ser una realidad en usted y en mí, es por medio del primogénito en nosotros, por medio de las primicias en nosotros, por medio de ese paradigma nombrado por el Padre, Jesús, quien es nuestra cabeza, nuestra mente. Si usted ha logrado discernir esta verdad teológica revelada en la Escritura, tengo que felicitarlo. Pocos lo han discernido. Si yo continúo trayendo a relucir todos los textos bíblicos que revelan esta verdad teológica, no terminamos el estudio por un buen tiempo. He escogido algunos textos para apoyar esta enseñanza, esta verdad revelada en la Escritura que ningún teólogo, maestro ni pastor ha logrado discernir, o por lo menos, hasta donde tengo entendido. Si sus líderes ya enseñan esta verdad en sus congregaciones, es un éxito. Si todavía no lo enseñan, muéstrele este video. Ahora bien, ya hemos visto el concepto de la primogenitura y el de las primicias. Faltan dos conceptos sinónimos que vamos a desentrañar en otro estudio. Entiendo que todo esto es difícil de digerir. Para mí también lo fue. Antes de terminar, quiero compartir con ustedes unos de los muchos principios que están establecidos en la Escritura. El primer principio que todos debemos de entender es que Dios habla por medio de mandamientos. Por lo general, la Escritura está fundamentada en los mandamientos de Jehová. No podemos circunscribir los mandamientos de Jehová solamente en los 10 mandamientos conocidos. Existen sobre 600 mandamientos directos y otra cantidad incalculables de mandamientos indirectos establecidos en la Escritura. Por tanto, en la Escritura, por no decir en toda y ser dogmático, inclusive en las narraciones históricas, implícitamente hay mandamientos. Todos esos mandamientos revelan un propósito, y es que se cumplan. Otro principio bíblico es que en el Antiguo Pacto se establecen todos los principios, es decir, las bases, los fundamentos de todo lo que Jesús y los apóstoles desarrollaron, para que podamos obedecer, servir, adorar, alabar, vivir, hacer justicia, amar, santificarnos, purificarnos y, sobre todo, conocer al Padre y al Hijo. Y, por último, y no significa que no haya más, y este lo acabamos de explicar hoy, es que todas las narraciones en la Escritura, consideradas históricas, nos revelan verdades espirituales, teológicas y hermenéuticas, las cuales debemos de interpretarlas dentro de su propio contexto. ¿Significa esto que en la narración histórica no hay enseñanzas literales? Por supuesto que no. En cada narración histórica hay una enseñanza literal. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que nuestros teólogos y maestros han abrazado la interpretación literal y han desechado la interpretación teológica y espiritual. Y si desechamos la interpretación espiritual, hemos perdido el sentido del mensaje. Si esta enseñanza de hoy ha sido de bendición para su vida, lo menos que usted puede hacer es compartirlo con todo el mundo. Invite a alguien a escuchar este estudio. Comparta con ellos lo que usted ha entendido. Si tiene dudas, escríbanos vía WhatsApp, haga sus preguntas y se las vamos a contestar. Gracias por llegar hasta el final de este video. ¡Felicidades! Usted es uno de esos valientes que le arrebatan el reino a la bestia. Usted es uno que ha vencido o redimido al Satanás dentro de usted. Recordemos que tenemos la mente de Cristo, la mente del Padre en nosotros. Esa mente es nuestro primogénito, es nuestra primicia, es nuestro paradigma dominante. Esa mente de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, es decir, el carácter del Padre, es el que le va dando forma al Hijo en nosotros para que pueda nacer, resucitar o ser arrebatado de este corrupto tabernáculo y finalmente ser totalmente libres.
No te pierdas el próximo tema que escudriñaremos. Ese tema es el infierno, el abismo y el lago de fuego. Y te dejo con esta pregunta. ¿Quieres conocer al Hijo? Conócete a ti mismo. Dios te bendiga rica y abundantemente.